Hola mis amigos de al norte del sur. Bueno, definitivamente uno no entiende a los seres humanos. Pareciera que buscamos el peligro, buscamos los riesgos. Veamos. Este joven que baja de la primera piragua tiene la rodilla fracturada. Anoche la crecida del río provocó un deslave. Su novia murió mientras dormían. Lo cuenta una de las amigas con las que viajaba desde Venezuela. Tuvieron que abandonar su cadáver en mitad de la selva. Nos cayó una mata encima, los otros 8 no sabemos ni Uno cómo estamos vivos. definitivamente no puede entender qué ocurre con los seres humanos, porque a veces se presentan pues una cantidad de ejemplos, de experiencias que pueden servirnos para evitar pues una desgracia, una tragedia, sobre todo cuando las personas se empeñan en querer irse a los Estados Unidos de Norteamérica vía el Darién. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacer? Ya vimos cómo efectivamente hace unos días el presidente pues de Panamá, en su empeño por el tema del cierre del Darién, lo que le ocasiona problemas, en este caso a sus ciudadanos panameños, ha hecho todo un esfuerzo, convenio con los Estados Unidos, hizo una presentación en Mercosur, pero de la misma manera pues se activaron un conjunto de mecanismos con el gobierno de Estados Unidos y las autoridades panameñas para proceder pues al cierre de algunas áreas sensibles que efectivamente facilitan el acceso, en este caso al tapón del Darién. Pero el ser humano es tan complejo y tan complicado que la gente no logramos entender por qué asumen cada día esta cantidad de riesgos. A veces uno piensa, bueno, la salida es proteger las áreas, en este caso con los alambres de púa, o en el caso de Estados Unidos con el tema del muro en México. Pero es que vemos que ya eso no es suficiente para los seres humanos. Alguna vuelta le buscan al escenario. Tú le trancas la puerta de la sala y se te meten por la cocina. Le cierras la puerta de la cocina y se te meten por el baño. Entonces, así está la gente con el Darién. Ya se está hablando de que efectivamente la ruta de San Andrés, si se llega a concretar y a materializar un cierre del Darién mucho más fuerte, bueno, ya están ofertando pues efectivamente la ruta de San Andrés, que no tiene ni siquiera una ruta, tiene 5 rutas para llegar a una zona llamada Alburquerque, igualmente a Nicaragua, y de ahí seguir su camino por Centroamérica. Y la gente sigue corriendo los riesgos. Y entonces uno escucha a las autoridades, por ejemplo, que tienen que ver con una especie de defensa civil, de que es impresionante la cantidad de naufragios, la cantidad de lanchas que se hunden, de gente que se ahoga, el peso que llevan, y la gente inclusive sin saber nadar se monta en una lancha de estas. Entonces, ¿qué hacer? Es la gran interrogante que ahora tenemos. ¿Qué hacer con la situación del Darién o el tema de los migrantes? Porque también uno escucha, por ejemplo, al alcalde de Necoclí, todo el mundo pidiendo dinero, que sí recursos, pero es que el problema, los recursos se van a utilizar efectivamente para eso. Porque yo creo que entonces habría que desarrollar, bueno, está la tecnología con drones, hay tecnología satelital, aquí hay que inventar algo para efectivamente frenar esto. Pero yo creo que por encima de todo, ante tanto dolor que sufren personas y situaciones que pasan como estas, con un pie desgarrado y a punto de perder, sacaron de la selva del Darién a este migrante venezolano. Se lo torció al caminar con unas botas de hule que le fueron dañando. Mi hermano me ayudó bastante. 7 migrantes, según testimonios de algunos supuestos sobrevivientes. ¿Ustedes vieron cuerpos? Claro. Que estaban siendo arrastrados. Sí, debajo del agua flotando. Yo creo definitivamente que el gran tema también está desde el punto de vista institucional, a pesar que escuchaba a la gente de Caracol, pues a unos representantes que están instalados en la isla de San Andrés, que dicen que a pesar de lo pequeño que es la isla de San Andrés, allí hay una ausencia total de institucionalidad, en este caso del gobierno colombiano. Y todo el mundo sabe el problema y todo el mundo sabe que esa ruta es activa para llevar migrantes hacia Centroamérica. Entonces pareciera que hay una indolencia, a nadie le importa, nadie hace nada, o hay grandes negocios. Aquí no sabemos qué es lo que está ocurriendo. De que hay negocios,
No serán institucionales, pero sí negocios entre personas efectivamente que trafican con ese tema del dolor humano y del desespero que tiene la gente por buscar un nuevo modo de vida, ¿no? En este sentido. Y que consideran que el camino es irse a los Estados Unidos. Pero yo también me pregunto, yo creo que también está llegando la hora, tanto los países que tienen una gran carga de migrantes y por otro lado las zonas que reciben, por ejemplo el caso de Necoclí, las zonas ahí en Colombia que abren pues la perspectiva de ofrecer paquetes para atravesar el Darién o para llegar a Centroamérica. Yo creo que hay que desarrollar campañas institucionales en esos mismos puertos, colocarles allí a la gente imágenes de gente muriéndose, de gente rescatada, de gente que sufre accidentes, de gente que vive las vicisitudes de encontrarse con una tragedia, para tratar de despertar la conciencia de la gente. Yo creo que las cosas también ya está llegando la hora de comenzar a concienciar a la gente, o sea, en otras palabras, hacer conciencia colectiva, para ver si la gente logra reflexionar. Porque ahí se ve que hay muchas personas que estoy seguro que en su bolsillo no le faltan 3.000, 4.000, 5.000 y hasta más dólares para desplazarse. Entonces, malbaratan un recurso, un dinero que le costó vender algunas cosas en sus tierras, en sus países, vender un apartamento, vender un carro, vender una moto, cuando es preferible que alargues un poco un viaje, tramites tus documentos, vueles a Panamá o vueles a México, solicitas el permiso que exigen estos dos países y te gastas, por ejemplo, un viaje desde aquí de Sudamérica al DF en Ciudad de México, no llega a $700. O un viaje de cualquiera de los destinos de aquí, el más lejos de Argentina o Brasil, desde Colombia, Venezuela, Ecuador, por ejemplo, Perú, un vuelo a Ciudad de Panamá a través de Copa Airlines no llega a $500. Entonces yo creo que es más fácil la gente asumir el compromiso de su conciencia de efectivamente hacer las cosas como deben ser, y ya es más fácil después que atraviesas Panamá, que descansaste, que te fuiste en un avión o en un vuelo o llegaste a México. Bueno, comienzas a pedir cola si quieres, comienzas a caminar, pero no corres el riesgo del Darién. No corres el riesgo de ahogarte o en el Caribe o ahogarte en el Pacífico por un acto de irresponsabilidad. Porque también son corresponsables quienes montan en una lancha a 80, 100, 60 personas. Porque estamos hablando de que si van 60 personas con peso de 60, 70 kilos, estamos hablando de 4 o 5 toneladas de peso. Pero bueno, así funciona el tema de los negocios irresponsables. Entonces yo creo que está llegando la hora también del tema de la responsabilidad individual de cada persona y de las instituciones, de los estados involucrados en esto. Panamá está haciendo su esfuerzo, buscar el mecanismo, y la gente aún persiste en cortar los alambres de púa y meterse por el Darién. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso el contenido de hoy es ese. ¿Qué hacer en lo que corresponde pues a la conducta humana con la situación del Darién? Espero sus comentarios, mis hermanos, pero aquí esto hay que ponerle coto y definitivamente acabar con los actos de responsabilidad, tanto de gobiernos que no se empeñan y que dejan que la gente, bueno, se desplace como quiera, como quienes hacen negocio desde el punto de vista de zonas como Necoclí o desde San Andrés, que ofertan paquetes para que la gente se lance, vamos a decirlo así, sin paracaídas desde un avión. Eso es un riesgo con la vida. Entonces esta cosa hay que reflexionarla. Saludos y muy buenas tardes a todos desde el norte del sur. Jesús Marcano quien les habla a esta hora. Saludo a mis amigos de Colombia, de Panamá, de Ecuador, de Venezuela, cada uno de ustedes que efectivamente merecen estar bien informados.